bienvenido. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludo a mis compañeros y compañeras integrantes Ahora del bloque, ahí los presento a todos. y Pero uno de primero, los grandes presidentes de bloque que tuvo nuestro espacio político como Héctor Recalde. sí, por supuesto. Pero primero, ¿qué pasó y por qué? Bueno, me parece que todo lo que hizo la oposición de Juntos por el Cambio, especialmente el PRO y la UCR, también con la coalición cívica, hoy fue absolutamente horrible. Violento, desagradable. Primero, intentando obstaculizar el desarrollo de una sesión, que como son las sesiones preparatorias, que están pautadas por el reglamento y que básicamente lo que pretenden es generar el esquema institucional para designar nuestras autoridades. ¿Qué iban a hacer las que ya venían, Pablo? No era que iba a haber una tensión política. Yo no me creo que podía haber lío alrededor hoy, de... porque hoy era sesión preparatoria, una cosa Primero, clásica, y después normal. habíamos presentado Pero una... en serio, por eso se iban a No, poner bueno, mal, pero no. vos lo dijiste en Hay algún cosas momento. detrás. Después estuvo el pedido de sesión especial, donde nosotros presentamos una cantidad de temas, tratados internacionales que eran necesarios, todo un eje muy fuerte alrededor de la educación universitaria, la creación de nuevas universidades. Y primero obstaculizaron el quórum y la otra no solamente no dieron quórum, sino además el clima hostil que se generó en la Cámara de Diputados para funcionar fue horrible, que tuvo a todos nuestro bloque como destinatario, pero muy especialmente la presidenta de nuestra Cámara, a Cecilia Moró, que desde ayer al mediodía viene sufriendo, Pablo, un sistemático menoscabo de su figura, con violencia, con descalificaciones, con agravios, que realmente nos hacen pensar en qué lugar estamos funcionando. Porque al mismo tiempo, Pablo, esta es la Cámara de Diputados, que hace un mes sacó 180 votos por el presupuesto y sesionamos dos miércoles y jueves distintos cada 15 días para sacar una cantidad de leyes espectaculares. Digamos, Pero ¿no? contame cosas que no vimos. ¿La insultaron? Bueno, vos mencionaste el agravio ¿Eso es verdad? ¿Decía venezolana como un insulto? Sin duda. Pero tiene que pedir perdón a toda la comunidad venezolana de la Argentina. Ritondo, yo se lo voy a recordar todos los días, que tiene que pedirle perdón a la comunidad venezolana en la Argentina. Porque, insisto, yo estoy casado con una venezolana, no me gusta que alguien pretenda usar eso como un insulto. Cuando pasan estas cosas hay un rápido accionar de los medios hegemónicos para decir que en realidad oficialismo y oposición estuvimos en la misma actitud y en lo más mínimo. Nuestro bloque realmente hoy tuvo la prudencia y el temple necesario para no entrar en el juego que generaba Juntos por el Cambio, especialmente alrededor de lo que yo te decía, golpeando las bancas, gritando barbaridades. Perdón, ¿este gesto es común que alguien lo haga en el...? Pero Pablo, yo te hago, la verdad que yo no estoy todos los días en la Cámara. Te hago la pregunta al revés, digamos, ¿no? Si el que hace ese gesto hubiera sido Germán Martínez, me están pidiendo la expulsión de la Cámara. Pero por supuesto. Y estoy en el prime time de todos lados. Pero ustedes no van a pedir la expulsión de Ritondo por esto. Bueno, pero nosotros acá, Pablo, independientemente de los pedidos, de las sanciones que haya que pedir, para que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. La pregunta vos que hacías al arranque es una pregunta muy pertinente. ¿Qué pasa que cuando aparece el tema del Consejo de la Magistratura se despiertan todos este tipo de escenarios? Ahí seguramente Héctor nos va a poder ilustrar un poco más. Creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Bueno, pero hasta el día sábado, domingo, uno leía los medios de comunicación y decían Cecilia Moró se encamina hacia... Es lo menos polémica del mundo. No solamente ella, el vicepresidente primero es Omar de Marchi del PRO, vicepresidente segundo José Luis Gioja de Nuestro Espacio, vicepresidente tercero Julio Cobo del radicalismo. Y digo, y todo eso quedó en suspenso por venir a, como le decimos en el barrio, a podrirla alrededor de este tema. El tema era porque se corrió 2 horas la convocatoria en una pavada así. Le pregunto a Héctor. Que hicimos todo bien con eso, además está claro. A ver, Héctor, contame un poquito, bienvenido. Héctor, a vos te pregunto. Bueno. Contame un poquito. No, yo creo que hay una máquina de impedir. Y además están tratando de quebrar todo lo que sea institucionalidad. Y todo esto parte de la cúpula del Poder Judicial. Mientras tengamos esta Corte Suprema de Justicia con, no digo todos los integrantes, pero casi todos, va a ser muy difícil encontrar soluciones a todos estos problemas. O sea, coincidís que el Consejo de la Magistratura era el tema clave acá. Y el Consejo de la Magistratura no va a funcionar. Directamente no va a funcionar, porque están tratando de impedir... Incluso se inmiscuye la Corte en algo que es incumbencia propia del Senado.
Es decir, cómo se conforman los bloques en el Senado, lo articula de acuerdo a la Constitución y a las leyes, lo articula el propio Senado. Perdón, ¿ese gesto que hizo Ritondo es común en la Cámara de Diputados? No, la verdad que me asombró. Esa grosería llevada al extremo, ¿no? Está la diputada Marisa Uceda, la diputada Gabriela Esteves y el diputado Aldo Leiva. Quiero que todos den su parecer. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, como lo expresó nuestro presidente de bloque y el compañero Héctor, el trasfondo de esto es que quedaron dentro de su propia jaula, digamos. Ellos judicializaron la elección de nuestro miembro al Consejo de la Magistratura en el Senado y nosotros advertimos que avalar una conducta como la de la Corte, de avanzar sobre la división de poderes, afectaba la institucionalidad entera del Poder Legislativo. Bueno, ellos... Y además esos argumentos que usó la Corte se podían usar en la Cámara de Diputados. Claro, lo que pasa es que, bueno, ellos le deben mucho a la justicia, pero la justicia a ellos no les debe nada. Y se las devolvió, porque cuando vos abrís una jaula como la que ellos abrieron, vos podés quedar adentro. Y me parece que lo más grave es que lo que podemos ver acá es que la institucionalidad de la que pregonan o de la que se disfrazan verdaderamente no les interesa. Lo único que hicieron hoy fue, la verdad, que humillar al Poder Legislativo, a cada uno de nosotros en nuestro rol de representantes de nuestro pueblo, y seguir creando ese ambiente predelictual, con estos discursos de odio, estos gestos obscenos, que terminan en hechos como lo fue el atentado a nuestra vicepresidenta. Diputada Esteves, bienvenida. Muchas gracias. Yo quiero profundizar un poco en lo que decía recién nuestro presidente de bloque al respecto del ataque sistemático que viene sufriendo la presidenta de la Cámara, ¿no? Hoy fue muy evidente en la sesión y puntualmente fue por parte de los presidentes de los diferentes bloques que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio. Ritondo, Maximiliano Ferraro golpeando, gritando, agitando para que la agredan, Cristian Ritondo haciendo ese gesto que vos decías, un gesto obsceno, es un gesto que promueve la cultura de la violación, es algo bastante más complejo y que debería tenerlo en cuenta. Y por otro lado, puntualmente Negri, como el presidente del interbloque, a quien yo hago responsable puntualmente de lo que sucedió, porque él es, de alguna manera, quien debe haber promovido que todo eso sucediera y que viene sistemáticamente atacando a Cecilia Moró por su capacidad, faltándole el respeto, generando estos climas. Entonces me parece que ahí tenemos que profundizar un poco. El clima de misoginia que generan y que además tiene que ver con esto que decías vos hace un ratito. Por un lado, utilizan las nacionalidades de nuestros países hermanos como si fuesen insultos. Lo hizo Juez con los bolivianos, con los ciudadanos bolivianos, lo hizo Ritondo con los ciudadanos venezolanos. Son negacionistas, son misóginos, hay una línea ahí. Y lo que hay que hacer es leer esa línea, que es una línea que traza un discurso de odio que todos vienen, de alguna manera, llevando adelante e instalando. Totalmente. Diputado Aldo Leiva, ¿cómo anda? Un gusto, Muy bien, Pablo. La verdad que primero mi solidaridad para con Cecilia, con todas las mujeres de nuestro bloque. Pero esto no es nuevo. Hoy trasciende mucho más, pero es habitual que tengan este tipo de actitudes. Hoy creo que pasaron todas las líneas y yo creo que tiene que ver un poco con ir preparando también el clima para el día 6 de diciembre, donde yo no tengo ninguna duda que Cristina va a ser fusilada por este Poder Judicial que tenemos. Entonces, tienen claramente cuáles son sus objetivos. Generar ante la sociedad una sensación de que el Parlamento no funciona porque hay una presidenta de la Cámara que no fue legitimado por ellos, porque ellos se sienten dueños de las instituciones, que hay una vicepresidenta condenada y por otra parte van a seguir generando todo lo que esté a su alcance para la desestabilización económica de nuestro país. Yo creo que ellos saben muy bien qué es lo que hacen y gozan de una impunidad total por parte de los medios hegemónicos, por parte de la justicia, por parte del poder económico, porque son los que están detrás de cada uno de ellos. Nada es casual. Esto que decía Germán, parecía que íbamos a llegar a un buen consenso para que se ratificaran las autoridades,
Pero ¿qué pasó? Encontraron una excusa, como el año pasado, encontraron una excusa para retirarse y no darnos el presupuesto, por ejemplo. Y así podríamos hacer una larga lista cuando tratábamos el tema de las vacunas. ¿Se acuerdan cuando tratábamos el tema de las vacunas? Cuando la verdad que los escándalos que hacían por Pfizer, por lo que se les ocurría. Entonces, hoy, en esta sesión, creo que pasaron los límites, pero en definitiva se muestran tal cual son siempre, no cambiaron en absoluto. Yo lo que lamento mucho es la actitud del radicalismo, ese radicalismo que la verdad que parece que disfruta ser furgón de cola del macrismo, porque en definitiva esta es una estrategia montada por el macrismo, a partir de todo lo que hicieron. Yo la verdad que digo, la pucha, Pablo, nos dejaron 45.000 millones de dólares y el capo, el jefe de ellos allá tranquilo en Qatar. Y ellos haciendo este escándalo acá. A ver, ellos dicen que comenzó la sesión sin quórum. ¿Qué hay de cierto en esto? A ver, algunas cosas, además de valorar... No, pero eso quisiera que me lo contesten, sí, porque es el principal argumento de ellos para pudrirla, después la corrieron, ese argumento. Ese argumento lo esgrimen antes del inicio de la sesión especial. Para la sesión preparatoria utilizaron la cuestión del Consejo de la Magistratura, que actuó correctísimamente Cecilia. Porque acá, Pablo, yo te voy a contestar lo otro, pero hay que decir algo que para nosotros es importante. Si alguien hoy en la Cámara de Diputados tenía que estar ahí a regañadiente con las decisiones que tomó Cecilia, fue nuestro bloque, que fuimos los que presentamos la acción de amparo, que el juez Corming nos dio la razón, ¿no? Cecilia, ¿qué hace? Apela pensando en los 257 diputados y para preservar la autonomía de los cuerpos parlamentarios para tomar sus propias decisiones, aspecto fundamental. Y hace algo más. No es que la persona objetada era la diputada nacional Reyes, de la UCR. Entonces no suspende la llegada de Reyes al Consejo de la Magistratura, sino que suspende las 4 nominaciones de la Cámara de Diputados, entre los cuales están 2 compañeros nuestros, Vanessa Sila y Rodolfo Tagliade. Digo, entonces tomó una decisión con una sabiduría y una prudencia que realmente no tiene ningún tipo de proporción con la escalada de violencia descargada contra ella. Respecto a lo otro, nosotros teníamos pedido una sesión especial. Cuando uno pide una sesión especial, el bloque que la convoca puede, con el debido tiempo, pedir la postergación para poder correr el horario de comienzo. Lo hicimos 3 veces en el tiempo reglamentario y no hubo ningún tipo de dificultad, hasta tal punto que en algún momento la sesión se termina porque hay una moción del diputado Ferraro que nosotros no teníamos el quórum necesario y por lo tanto cuando uno hace una moción para votar y no hay el quórum, se suspende la sesión, ¿no? Se pasa directamente, se termina la sesión. Ellos estaban adentro, hubo una sesión. Nosotros, fíjate, le tomamos el juramento a una diputada que entró hoy por otra diputada nuestra, Jimena López, que pasa al Ejecutivo, a quien le aceptamos la renuncia. Fue una sesión absolutamente reglada, siguiendo las cuestiones básicas del reglamento, como también la presidencia Cecilia Moró y las vicepresidencias están totalmente garantizadas su continuidad por el artículo 37 de nuestro reglamento, que dice que si por algún motivo la sesión preparatoria no se pueden hacer, cada uno sigue en su rol, en su cargo, hasta que se resuelva la situación. Porque hay 2 cosas que en la Argentina, tanto la Constitución como el reglamento, siempre dejan en claro. No puede haber situaciones de acefalía en los poderes y además de todo eso tampoco puede haber dificultades financieras, por eso tampoco hay shutdown en la Argentina, ¿no? ¿Qué proponen para qué hay que hacer con el diputado Ritondo, los gestos, los insultos y demás? Y en lo personal yo pediría que se apliquen sanciones, pero básicamente porque, como explicaba recién el diputado Leiva, estas conductas son reiteradas. Creo que hoy se llegó a un extremo que desconozco si alguna vez había pasado, pero entiendo que no, porque es muy grave lo que ocurrió. Digamos, se acusó a la presidenta de nuestra Cámara por estar cumpliendo un fallo judicial. Esto que decía nuestro presidente de bloque. Cecilia Moró lo único que hizo fue cumplir un fallo judicial, como también se está haciendo en el Senado. Estamos pidiendo que el Poder Judicial no se inmiscuya dentro de las atribuciones del Congreso y se está dando mesura a una situación que es caótica con, digamos, una única responsabilidad, que es la Corte Suprema de Justicia de este país, y se está agrediendo
a la autoridad máxima de nuestra Cámara por cumplir ese fallo. Pero te digo más, se le está agrediendo además porque es mujer. Sí, claro. Porque esta situación no creo que hubiese ocurrido si el presidente del bloque fuera un varón. Hoy lo que vimos fue un acto de absoluta misoginia. ¿Qué le gritaban Wolf y Iglesias? ¿Le querían pegar? ¿Qué les pasaba? De todo, de todo. Y eso provocó que todas las diputadas ¿Ustedes fueron de algunas de las que nuestro bloque bajaron? nos pusiéramos delante. Marisa, la situación que vivió Blanca Osuna. Bueno, a Blanca cuando La persona quería- que informa los Claro. proyectos vinculados a las universidades es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada por la provincia de Entre Ríos, Blanca Osuna. Habló como si estuviera hablando en el medio de una cantidad de desaforados gritándole todo el tiempo y mantuvo una calma y una serenidad impresionante. ¿No? ¿Qué querés vos que tiene que pasar, Héctor? Yo digo que tendrían que tener en cuenta la conducta de nuestro bloque cuando éramos minoría. Nunca actuamos así. Fuimos durante 2016, 2017 hasta 2019 minoría y nunca actuamos en contra de la institucionalidad. O sea, tenemos autoridad moral para hacerlo. Pero insisto, acá es muy difícil la solución institucional porque no hay un primus inter pares. Y acá tenemos los tres poderes que están en conflicto. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y no hay un primus, alguien por encima de ellos que solucione el tema institucional. Y esto significa una parálisis institucional difícil de resolver. Es muy difícil, yo no lo encuentro... Quiero ir a otro tema, si me permiten, alguien que me explique. Hoy colegas nuestros hablaban de Gerardo Milman, 34 asesoras que cobran 400.000 pesos, 360.000 pesos. ¿Eso existe o es una exageración o qué? No, no es una exageración. La verdad que ninguno de nosotros tenemos los asesores reglamentarios, los 4 asesores que nos dan a cada uno. 2 y 2. Nada más. 4 asesores. 4. ¿Con qué presupuesto para atender el salario de ellos, digamos? Están fijadas las categorías, Pablo. Claro, están fijadas Es las decir, categorías. hay 2 secretarios privados por cada diputado. Me tocó ser secretario administrativo. ¿Cobran cuánto? A ver, contanos cuánto cobra cada No, categoría. tenés un tope que se combinan entre una categoría 3 y una 7 o una 5 y una, digamos, se pueden van combinar una equilibrando. determinada cantidad de categorías. Pero el monto total... No es por monto, es por categoría. Está bien, pero más o menos pero cuánto... el monto, Y ahora- el máximo que puede tener alguno de los nuestros antigüedad. estará en 250.000 Sí, pesos, sí. con título, con antigüedad. Para uno. Para uno, exactamente. Pero Y en después- total con los asesores combinándolos como No, quieras. Pablo, estamos No. hablando de 2 secretarios privados y 2 y dos. asesores Son parlamentarios. 4 en total. Después, las personas que desarrollan tareas de autoridad de comisión tienen locaciones de servicio, sea monotributo. No, nada. Esta situación, te digo por los mitos que hay respecto a la Cámara de Diputados, esto no. Eso es imposible que tenga tantos asesores y demás. Ahora, ¿qué opinan de Milman y de su cercanía con lo que mostrábamos recién, la cercanía con quienes atentaron contra la vicepresidenta y las cosas que se han dicho, bueno, el testimonio que ustedes conocerán sobre él hablando de lo que iba a pasar? ¿Qué opinan? Yo voy a dar mi opinión de abogado. A ver. Digo que no hay pruebas directas, pero hay indicios y presunciones de que hay una responsabilidad de Nisman. Todas las Milman. Milman. Te veo a vos y hablo de Nisman. Está bien. Nisman. No, pero la cantidad de parecidos entre Milman y Nisman es Bueno, impresionante. Pero la verdad que eso es otro análisis, pero es cierto. Evidentemente hay un trasfondo que ya van a llegar las pruebas directas, porque se están investigando. Igual no creo que haya sido una casualidad que le haya llegado justo en el momento donde la sesión se terminó de romper, ¿no? Creo que también tiene que ver con todo este clima de violencia que se generó. Es algo que él fue marcando con diferentes antecedentes, con proyectos que presentó. Y yo quería volver atrás un momento porque recién decía Recalde cuando ellos eran gobierno y vos eras presidente de bloque, yo recordaba que en una oportunidad, Negri como presidente del interbloque, nosotras pedimos ir al paro de mujeres, pedimos un cuarto intermedio para poder salir un ratito, para poder participar del paro de mujeres y no suspender de esa manera la sesión. Y él agredió a la diputada Sandra Mendoza. Quiero decir que él ya tiene antecedentes, en ese momento le gritó, se opuso a que pudiésemos salir al paro de mujeres, y esto también habla de una conducta sistemática que tiene. Y quiero decirlo porque además, este diputado en algún momento ambicionó ser
gobernador de la provincia de Córdoba. Y son cosas que hay que tener en cuenta. Sí, totalmente. Después, Aldo, ¿qué opinas de Milman? Decime vos tu opinión. No, la verdad que un personaje nefasto, que es propio de la estructura del PRO, es propio de la violencia que ejercen, es propio de Patricia Bullrich. Acá pareciera ser que hay una disputa a ver quién está más a la derecha de quién es más violento que quién. ¿Es normal que un diputado ande en un auto con una cédula azul de una empresa privada para la cual él trataba de gestionarle negocios en el Estado? De ninguna manera, o al menos no Eso debería puede- ser ¿Cómo así. se llama? ¿no es cierto? ¿Cómo Puede se llama ser, eso? puede ser hasta un delito. ¿Cómo se llama eso? Tráfico de influencia. Tráfico de podríamos influencia. decir. Eso O sea, puede es ser. corrupción. Y más bien. Bueno, Pero ese es Milman, ¿eh? Pablo, y usted, Para decirlo coloquialmente, son a ver, prebendas. Yo siempre Son digo, prebendas. Claro, una empresa no te da un auto para que use Claro, porque sí, por a ser nadie. bueno. no hay gobierno más corrupto que el macrismo. No hay. Y lo mismo ocurre en la ciudad. Lo que pasa es que yo siempre insisto con esto. Tienen a Comodoro Pro, tienen los medios hegemónicos de comunicación, tienen el poder económico y lo que pretenden es preparar el terreno para un eventual gobierno de ellos para venir por lo que no... por lo que quedó, si van a venir por las jubilaciones, van a venir por las reformas laborales, van a venir por las privatizaciones, todas esas cuestiones que hoy ya lo dicen, pero sin tapujo. Cuando era candidato Macri se cuidaba y decía, yo recuerdo cuando decía, ¿a quién se le ocurre? No, en mi gobierno los trabajadores no van a pagar ganancias, por ejemplo. No, y aparte decían, no vamos a cambiar nada de lo que se hizo bien. Exactamente. Las 20 mentiras. Pero el objetivo fundamental para ellos es Cristina Fernández de Kirchner. ¿eh? Sí, sí, está claro. Por eso yo... Esto, digamos, está claro. tengámoslo siempre en cuenta en estos análisis, pues el trasfondo es eso. ¿eh? Y Están garantizarse- esperando el 6, lo que decía Cristina, están esperando el pelotón. Claro, y garantizar el la impunidad fusilamiento. de los que endeudaron a este país, porque también hay que decir que lo que ellos pretenden es que el Congreso deje de funcionar y nosotros no podamos avanzar en la ratificación de un convenio que es clave para nuestro país, que es el convenio de colaboración con Estados Unidos, en donde vamos a saber quién tiene la plata en negro en ese país, escondida en ¿no? Estados Unidos. Bueno, por eso generan estos climas Entonces, también. claro, digamos, todo tiene que ver con todo. Es una fuerza absolutamente destructiva, irresponsable, porque tienen representación, pero la ejercen de esta manera. A los cuatro, muchas gracias. Fue un día arduo para los diputados. Germán, por último, ¿cómo sigue esto? Bueno, hay que seguir, a pesar de todo esto, hay que tratar de encontrarle la vuelta para que nosotros podamos volver a sesionar. Yo me quedé con algo que dijo Aldo y que recién insistía Marisa sobre el final, ¿no? ¿A quién le conviene una Cámara de Diputados con todo esto? Al bloque del oficialismo te aseguro que no, ¿no? Y me parece que claramente lo que está viendo en muchas circunstancias es un intento, además de ir contra Cristina, que está claro, también de debilitamiento permanente de las instituciones, y si más aún aquellas que han encontrado algún reflejo o algún músculo para lograr consenso. Y nuestra Cámara en muchos momentos del año lo logró. Y me parece que eso molesta en algunos lugares. Quieren instituciones que no tengan ninguna posibilidad de destrabar situaciones y poder funcionar mirando al futuro. Y creo que eso hay que mirarlo de cerca. Recordemos siempre que hay un conflicto entre la política y las corporaciones que es insalvable, porque la política tiene que pensar siempre en el interés general y las corporaciones siempre piensan en sus intereses específicos y sus intereses sectoriales. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de retomar una capacidad de diálogo que nos permita reconstruir una metodología de trabajo y seguir funcionando. Gracias, Germán. Muy No, amable, gracias a ustedes. Gracias, diputados.